La noche caía sobre la remota tundra canadiense, envolviendo en sombras la pequeña aldea inuit de Anjikuni. El viento helado silbaba entre las cabañas de pieles, trayendo consigo el presagio de un misterio que perduraría por décadas. Nadie podía imaginar que esa noche común se convertiría en el escenario de una de las desapariciones más inexplicables de la historia. Una aldea entera, con todos sus habitantes, se esfumaría sin dejar rastro en cuestión de horas. El silencio sepulcral que reinaba a la mañana siguiente era antinatural. Ni el ladrido de un perro, ni el llanto de un niño, ni las voces de los pescadores preparándose para salir. Solo un vacío inquietante, donde antes palpitaba la vida. Fue Joe LaBelle, un trampero experimentado, quien descubrió el espeluznante escenario. Acostumbrado a visitar la aldea en sus viajes, se encontró con un panorama que helaría la sangre al más valiente. Las cabañas estaban intactas, con las lámparas aún encendidas y la comida a medio comer sobre las mesas. Era como si todos los habitantes se hubieran desvanecido en el aire en medio de sus actividades cotidianas. LaBelle recorrió frenéticamente cada rincón del poblado, llamando a gritos a sus conocidos. Pero solo el eco de su propia voz le respondía, rebotando en las paredes vacías de las viviendas. Los trineos seguían atados, las armas en su lugar. Nada parecía faltar, excepto las personas. Con el corazón acelerado y un sudor frío recorriendo su espalda, el trampero se apresuró a dar aviso a la Real Policía Montada del Canadá. Los agentes que acudieron al lugar quedaron tan desconcertados como él. ¿Cómo era posible que más de 2,000 personas desaparecieran sin dejar huella? Las investigaciones se iniciaron de inmediato. Se peinó cada centímetro del terreno circundante. Se interrogó a los habitantes de aldeas vecinas. Se buscaron pistas en el hielo y en el agua, pero cada nueva pesquisa solo arrojaba más preguntas que respuestas. Los perros de los Inuit, normalmente atados en las afueras del poblado, fueron encontrados muertos por inanición a kilómetros de distancia. ¿Quién los había soltado? ¿Y por qué? En el cementerio local, las tumbas aparecieron profanadas, abiertas desde dentro. Un escalofrío recorrió la espalda de los investigadores. ¿Acaso los muertos habían despertado para llevarse a los vivos? Las teorías más disparatadas comenzaron a circular. Algunos hablaban de abducciones alienígenas, otros de portales interdimensionales. Los más escépticos apuntaban a una migración masiva, forzada por alguna catástrofe natural no registrada. Pero ninguna explicación lograba encajar todas las piezas del rompecabezas. Los ancianos Inuit de la región susurraban leyendas sobre espíritus malignos que habitaban en el hielo eterno, capaces de borrar poblados enteros de la faz de la tierra. ¿Serían estas historias más que simples mitos? La línea entre la realidad y lo sobrenatural comenzaba a desdibujarse en la mente de los investigadores. A medida que pasaban los días, las esperanzas de encontrar a los desaparecidos con vida se desvanecían. No había rastros de lucha, ni señales de una evacuación apresurada. Era como si la aldea entera hubiera sido tragada por la noche ártica, dejando tras de sí solo un silencio ensordecedor y un misterio impenetrable. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia. Periodistas de todo el mundo llegaron a la remota región, ávidos de respuestas, pero cuanto más investigaba, más profundo se hacía el enigma. Cada nueva pista parecía conducir a un callejón sin salida. Cada testimonio añadía una capa más de confusión al ya de por sí intrincado caso. Las autoridades canadienses se vieron sometidas a una presión creciente. ¿Cómo era posible que en pleno siglo XX una comunidad entera pudiera desaparecer sin dejar rastro? Se barajaron hipótesis de todo tipo, desde operaciones gubernamentales encubiertas hasta fenómenos meteorológicos inexplicables, pero ninguna teoría lograba sostenerse ante el escrutinio de la evidencia, o más bien, la falta de ella. Con el paso de los años, el caso de la aldea desaparecida de Anjikuni se convirtió en leyenda. Inspiró novelas, películas y documentales, cada uno intentando arrojar luz sobre el misterio o explotando su potencial para el terror y la intriga. Pero la verdad seguía siendo tan esquiva como en aquella fatídica noche. Los descendientes de los Inuit de la región mantienen viva la memoria de los desaparecidos. En sus historias, transmitidas de generación en generación, la aldea de Anjikuni se ha convertido en un símbolo de lo inexplicable, un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Investigadores aficionados y profesionales continúan revisando el caso décadas después, armados con nuevas tecnologías y métodos forenses avanzados. Cada cierto tiempo surge un nuevo indicio que promete resolver el enigma.
solo para desvanecerse tan misteriosamente como apareció. El caso de Anji-Kuni nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances científicos y tecnológicos, el mundo aún guarda secretos capaces de desafiar nuestra lógica y sacudir nuestras certezas. En las vastas extensiones del Ártico canadiense, donde la noche puede durar meses y el silencio tiene una presencia casi tangible, el misterio de la aldea desaparecida sigue vivo. ¿Qué fuerza inimaginable pudo arrancar de cuajo a toda una comunidad? ¿Fue un fenómeno natural desconocido, una intervención sobrenatural o algo aún más siniestro? Quizás nunca lo sepamos, pero mientras el viento sigue soplando sobre la tundra desierta, llevando consigo los ecos de voces silenciadas hace mucho tiempo, la historia de Anji-Kuni nos recuerda que hay preguntas que quizás estemos destinados a no responder jamás. Y así, la aldea que desapareció en una sola noche permanece como un enigma atemporal, un capítulo oscuro en la historia de Canadá, que continúa desafiando explicaciones y alimentando la imaginación de quienes se atreven a adentrarse en sus misterios. En la vastedad del norte, donde la línea entre lo posible y lo imposible se desdibuja con la misma facilidad que los contornos del paisaje en una ventisca, el destino de los habitantes de Anji-Kuni sigue siendo un recordatorio inquietante de cuán poco conocemos realmente sobre el mundo que nos rodea. Suscríbete para desenterrar mais arquivos ocultos juntos.